Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Reflujo, depresión, demasiado delgada. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestarle a una amiga acá que nos escribe. No voy a decir su nombre completo, pero se llama Teresa. Entonces Teresa me escribe: tengo 30 años y soy hipotiroidea, diagnosticada hace 5 años, pero creo que soy desde los 20. Contrario a lo que es su blog, está hablando de Metabolismo TV, siempre he sido una chica muy delgada, pero con problemas de obeso. Hace 2 meses me operaron de reflujo y bajé 39 kilogramos. Señor, 39 kilogramos son 85 libras. Esto sirvió para darnos cuenta de que además tengo piedras en la vesícula. Todo esto, aunado a la depresión por bajar tanto de peso, ha ocasionado un descontrol de mi tiroides. Pues por la cirugía de reflujo no puedo comer mucho y por las piedras en la vesícula pues menos. Así que escribo para preguntar sobre este tema, ¿no? Quiere saber, porque se le tiene que operar la vesícula, ¿no? Entonces, vamos a dividir esto en sus partes para poder ayudar aquí a esta amiga, fíjese. Voy a la pizarra un momentito, ¿ok? Fíjense. La situación con el hipotiroidismo, por ejemplo, hay personas, ¿verdad? Hay personas delgadas, o sea que vamos a poner una persona gordita al lado, ¿ok? Hay personas delgadas que pues naturalmente tienen su tiroides. Todos tenemos la tiroides, que es la tiroides podría decirse que es como si fuera el pedal acelerador del cuerpo. Y también es el termostato del cuerpo porque también controla la temperatura del cuerpo. Así que la tiroides controla la velocidad del metabolismo y también controla la temperatura del cuerpo. Así que es como si fuera el pedal acelerador y también fuera el termostato, lo que controla la temperatura del cuerpo. Ahora, en una persona que tiene un cuerpo delgado, pues la persona puede pasar muchos años con su tiroides sin darse cuenta de que esa tiroides está acelerada. La persona está acelerada. Como la tiroides está más rápido de la cuenta, pues cuando la tiroides está muy acelerada, la tiroides lo que hace es que cataboliza. Catabolizar es destruir. Las hormonas que produce la tiroides son catabólicas, o sea, hormonas que rompen. Por ejemplo, están las hormonas anabólicas, que son las que construyen, y están las hormonas catabólicas, que son las que rompen, ¿no? Las hormonas de la tiroides son catabólicas, o sea, que cuando una persona, por ejemplo, tiene la tiroides demasiado acelerada, al tenerla demasiado acelerada, pues se va a poner bien delgado. Y se va a poner bien delgado porque el cuerpo pega a romper todo. Y rompe los músculos, rompe la grasa, y rompe los huesos, rompe todo. Así que básicamente cuando una persona tiene la tiroides muy acelerada, pues básicamente está creando destrucción, está creando catabolismo dentro del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo se va a poner bien delgado. Ahora, hay personas que son delgadas que no se dan cuenta que su tiroides está demasiado acelerada. Pero si usted le tomara la temperatura a ese cuerpo con un termómetro, va a ver que en vez de dar 37.0 centígrados o 98.6 Fahrenheit, que es la temperatura normal del cuerpo, pues siempre le va a dar 37,5, 37.8, o sea que como que está más caliente de la cuenta. Y cuando está más caliente de la cuenta, o a lo mejor aquí está en 99, que si fuera como si fuera una pequeña fiebre, ¿no? Cuando está más caliente de la cuenta, pues significa que hay demasiada aceleración. Cuando hay demasiada aceleración es porque esa tiroides está demasiado rápida. Si la tiroides está muy rápida, la tiroides se puede mantener por tanto tiempo rápida que llega un momento que se agota. Así que la tiroides pasa de tiroides acelerada, que sería como un tipo de hipertiroidismo, pero pasa a través de un proceso de agotamiento. Cuando hay agotamiento de la tiroides, ahora tiene hipotiroidismo. O sea, que una persona pasa de hiper a hipo. Muchos de los que hoy en día tienen hipotiroidismo, que inclusive algunos están gorditos,
tienen la tiroides muy lenta. Y la tienen muy lenta porque por demasiado tiempo la tuvieron acelerada. Y al estar demasiado acelerada por demasiado tiempo, es como un carro que usted lo acelera, lo acelera, lo acelera, hasta que lo quema. Cuando lo quema, ya el carro perdió su parte de su habilidad de producir energía, ¿no? O sea que muchas personas, esta amiga que me está hablando aquí, me está contando que ella tiene un cuerpo muy delgado, que no puede aumentar de peso y que toda la vida fue delgada, pero que tiene problemas de obeso. Lo que me está diciendo en efecto es que ella era hipertiroide y no se dio cuenta. Y como la tiroides está demasiado acelerada, estuvo tanto tiempo acelerada que ahora se agotó. Y cuando se agotó, ahora es hipotiroide. Todavía sigue siendo delgada, pero no puede construir cuerpo. No lo puede construir. Básicamente pasó de hiper a hipotiroide. Ahora, la pena más grande que me da con la comunicación de esta amiga es que me está hablando de que se operó el reflujo. Se operó el reflujo. Fíjense, miren lo que es el reflujo. El reflujo es que aquí en el estómago, ¿verdad? Aquí el estómago está para acá arriba, no acá abajo, como piensa la gente de acá arriba, ¿no? Uno come, entra alimento en el estómago y la pared de ese estómago produce ácido. ¿Para qué? Para digerir los alimentos que uno comió. ¿Qué pasa? Cuando una persona no toma suficiente agua, si la persona no toma suficiente agua o si come alimentos que no son para su tipo de sistema nervioso, digamos una persona que tiene un sistema nervioso excitado, come grasa, ¿verdad? Come mucho dulce, pues esas dos sustancias excitan el sistema nervioso y alteran el balance de los ácidos del estómago. Sí, pero sobre todo, si la persona no toma agua, le va a dar reflujo. Es una pena que a una persona le operen el reflujo. Porque el reflujo, dándole agua al cuerpo y quitándole los alimentos que son excitantes al cuerpo, que son irritantes, como la grasa y como la sal, automáticamente el reflujo se desaparece. Yo nunca he visto en 15 años o más de 15 años que llevo ayudando a personas a bajar de peso, nunca he visto una persona ni flaca, ni delgada, ni ninguna, que no se le vaya el reflujo cuando hidrata el cuerpo y elimina los alimentos que le hacen daño a su tipo de cuerpo. O sea, que el reflujo la operación de reflujo era totalmente evitable. El reflujo viene principalmente por falta de agua, por falta de hidratación. ¿Cuánta agua? Pues si usted toma el peso de su cuerpo, lo divide por el número 7 si está en kilogramos, o el peso de su cuerpo lo divide por el número 16 si está en libras y sabe cuántos vasos le tocan al día. Por ejemplo, una persona pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, le tocan 10 vasos. Pesa 160 libras, lo divide por 16, son 10 vasos, ¿no? Así que usted toma su peso de su cuerpo y 100 kilogramos lo divide por 7 y sabe cuántos vasos de agua le tocan al día. Toma el peso de su cuerpo, lo divide por 16 si está en libras y sabe cuántos vasos le tocan al día. Si una persona pesa, qué sé yo, 240 libras y lo divide por 16, le tocan 15 vasos. La persona pesa 140 kilogramos, lo divide por 7, le tocan 20 vasos. O sea que usted dice, ya sea kilogramos dividido por 7, libras dividido por 16, y usted sabe cuántos vasos le tocan al día y evita totalmente el reflujo. Lo otro que nos está hablando la amiga, ¿verdad? Es que tiene piedras en la vesícula. Aquí está el hígado, ¿no? Y al lado del hígado hay una bolsita pequeña que es la vesícula que se llena de piedras. Esas piedras es porque la persona está comiendo exceso de carbohidratos. Esa es la clave. Usted come muchos carbohidratos, le van a dar piedra en la vesícula. Come menos carbohidratos, le va a dar menos piedra en la vesícula. Así que tanto el reflujo como las piedras en la vesícula eran dos cosas que se podían evitar. Y lo otro, pues espero que lo haya entendido, porque si uno no cuida su cuerpo y no le da los alimentos correctos para su tipo de cuerpo, si no sabe si es pasivo o excitado y le da los alimentos incorrectos, pues lo pasa de hipertiroide a hipotiroide y entonces después ya empieza a tener problemas de obeso, aunque sea un cuerpo delgado. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.